Amigos, continuamos con ustedes y como de costumbre estamos recibiendo mensajes de texto de mucho antes de las 6 de la mañana cuando comienza el programa y se los agradecemos a todos. Estábamos hablando y dejé establecida la pregunta de que el usar continuamente un mismo antibiótico, que ya el doctor Norman nos explicó de qué es lo que contienen, logra un efecto negativo o neutral ante lo que tú crees que estás tratando. Estas personas que le da con un mismo antibiótico. Ahora hay uno que no me menciona el nombre, que lo toma todo el que le duele la garganta, tómate esto. Que en 3 días hay un pack de 3 y uno de 5 y se te eliminó lo que tiene. Y eso es como recetar, vete a la farmacia y cómprate una Tylenol. Por favor. Pues mira, mi opinión es que se está prescribiendo más antibiótico de lo necesario. Y no es mi opinión, es la opinión de los expertos y de los diferentes ministerios de la salud de los diferentes países, incluyendo el Centro de Control de Enfermedades. Para condiciones que no son ni bacterianas. O sea, se supone que el antibiótico se den como parte de un protocolo una vez se identifica cuál es el problema, si es un problema infeccioso, ¿verdad? Pero esta semana, precisamente ayer, recibí una llamada de una paciente que lleva al niño a una sala de emergencia con fiebre, lo ponen inmediatamente en un régimen de antibióticos para después más adelante ver en el laboratorio de sangre que se trataba de chikungunya. Y el niño, pues, y le dicen, pues vete para tu casa y sigue dándole los antibióticos, pero espérese, doctor, No, el antibiótico es para prevenir cualquier otra infección. Pero la madre me llama porque el niño a consecuencia del antibiótico desarrolla una gastritis y un problema de irritación intestinal y me llama para saber qué iba a hacer. No sé, un CBC en un ambiente de un hospital, no sé cuán difícil y cuánto tiempo pueda tomar. Quizás el doctor aquí nos pueda ayudar en eso. Pero yo creo que no se debiera establecer un protocolo de tratamiento, especialmente si un paciente lleva ya 1 o 2 días con un problema de fiebre, hasta tanto se sepa de cuál es la causa del problema. O sea que se está dando antibióticos de espectro amplio, o sea, para tratar diferentes tipos de infecciones, antes muchas veces de saber si el problema es una infección bacteriana o si es una infección viral, y muchas veces esto es lo que provoca que las personas se vayan haciendo resistentes al efecto del antibiótico o las bacterias también se hagan resistentes al efecto del antibiótico. También otra situación que sucede es que muchas personas, cuando sí podrían necesitar el uso de un antibiótico, que eso pues es bastante cuestionable. Lo digo dentro del contexto de los hábitos de vida de esa persona. Puede ser, hay muchas personas que pueden necesitar el antibiótico. Yo entiendo que si una persona se cuida y toma todas las medidas de precaución, posiblemente nunca necesita un antibiótico. Pero dentro del contexto que vive la mayor parte de la gente, muchas veces cuando necesitan un antibiótico, por la cantidad y el ambiente tan propenso a que se desarrollen bacterias dentro de su organismo, entonces no lo toman como se le indica, ¿verdad? Se lo toman 2 o 3 días, cuando tan pronto se sienten bien lo suspenden, y el antibiótico tampoco, según el criterio médico, pues no tiene la oportunidad de combatir la bacteria. Entonces esas bacterias que se expusieron, que sobrevivieron al efecto del antibiótico, entonces se van haciendo resistentes al antibiótico. O sea que hay una serie de factores, que afectan y crean un ambiente propicio al desarrollo de bacterias en nuestro cuerpo que si no se toma en consideración o no toman en consideración los profesionales de la salud y las mismas personas, de quitar el ambiente que propició el desarrollo de infecciones, porque muchas veces vemos el agente infeccioso como un patógeno, pero el patógeno es el ambiente que se creó a través de los hábitos incorrectos de comer, el hábito incorrecto de descansar, el hábito de estrés excesivo que compromete el sistema inmunológico y da pie a que entonces estas bacterias vengan a hacer el trabajo que es tratar de limpiar toda esa escoria y toda esa basura que se queda en el sistema. O sea, casi siempre
O sea, nosotros estamos expuestos a tantas y tantas y tantas bacterias y a tantos virus que si fuéramos a infectarnos por todas, no sobreviviría la raza humana. Nosotros sobrevivimos porque el ambiente que creamos es el que nos hace vulnerables a la infección con una u otra bacteria, y las bacterias van a hacer el trabajo de romper todos esos residuos y toda esa basura que se crea. Es como cuando usted deja el zafacón en su casa mucho tiempo o deja basura en la cocina, que van a venir mimes, van a venir cucarachas y van a venir todo tipo de sabandijas para trabajar sobre eso. Y si usted tira una basura en el patio y se descompone, van a venir gusanos que van a salir de la tierra a descomponer eso. Pues precisamente la mayor parte de los patógenos vienen a consecuencia de ese terreno biológico, de esa basura que hemos creado, de ese basurero que hemos creado internamente, y entonces ahí es donde se prolifera la bacteria. O sea que con tomar un antibiótico y matar la bacteria, si no cambiamos el terreno biológico o el ambiente de nuestro cuerpo, lo único que estamos haciendo es quitar una bacteria para que entonces venga otra a seguir lo que había hecho esa bacteria antes. O sea que si nosotros de verdad queremos prevenir las enfermedades, no podemos traer basura, no podemos traer sustancias que se conviertan en alimento para las bacterias. Quiero que el doctor Iván Figueroa me reaccione a eso, pero antes de eso, usted sabe que yo doy el número del teléfono donde me puede enviar los mensajes de texto. Le pido a los amigos que nos ven y que nos escuchan que me envíen mensajes de texto continuamente. Están llamando por teléfono. Lamentablemente estoy en el aire en vivo, no puedo coger la llamada. Sí puedo leer los mensajes de texto, por lo tanto le voy a agradecer que lo envíen por texto. La llamada no la puedo recibir, las estoy recibiendo actualmente. Tengo a alguien que insistentemente está llamando. Envíenos un mensaje de texto y con mucho gusto pues podemos atender la situación. Doctor Iván Figueroa, con la acupuntura, con su preparación, ¿qué nos puede ayudar ustedes? Voy primero a concordar con el proceso, dejando saber que la enfermedad es un proceso de desintoxicar el cuerpo, como estaba diciendo aquí el colega. El patógeno es algo coincidental que facilita el proceso. Eso la gente no lo entiende. Pero nosotros intoxicamos el cuerpo, los acumulamos flema y diferentes cosas y tenemos que desintoxicarlo. Y la enfermedad es un proceso natural para hacer un proceso de salud, de reequilibrar el cuerpo. La medicina china, que es tan antigua, fue la primera que tuvo conceptos inmunológicos en la historia. Los chinos dicen que todo patógeno que entra al cuerpo, la mayoría, el 99%, entran por cambios climáticos. Yo voy a eso cuando voy la primera vez y dice, pero mira, eso decía la abuela mía. El viento, ¿dónde cuida la tapa del sereno? ¿Te acuerdas del sereno? No salgas a coger el sereno de la noche. Y yo decía, ¿qué es el sereno? Pero mira, yo salgo ahora y me caen 2 o 3 las veces que he cogido catarro en los últimos días, ha sido 2 o 3 gotitas que salgo de momento, entro al carro y me caen 2 o 3 gotitas encima. De momento, digo, pero qué raro, 2 o 3 gotitas, ¿cómo me puede? Se lo dije a los estudiantes de medicina y se rieron. A los que están en mi curso se rieron conmigo, que doctor, pero ¿cómo va a ser eso? Bueno, pues los chinos decían eso, todo patógeno entra al cuerpo, toda enfermedad entra al cuerpo por patógenos climáticos, o sea, los cambios climáticos. Entonces ellos decían que el cuerpo humano tiene una esfera o corazas de capas que te protegen por niveles. Como ejército, ellos hablaban, la primera está con la piel, que tiene que ver con el pulmón, intestino grueso, después está la otra por niveles. Entonces, esos son los primeros que reaccionan al ataque del patógeno externo, y lo primero que ocurre es que esa coraza, cuando hay cambio climático, se debilita. Entonces se abren como los poros y empiezan a penetrar los cambios climáticos, y ahí es que se aprovechan lo que llamamos ahora bacterias y virus para entrar. Pero ya ellos lo sabían. Entonces escribían que mientras más profunda la enfermedad, peor era el pronóstico. Fíjate que sabían mucho aquellos individuos, que ahora el naturismo usa ese concepto. Y decía que si no se trataban apropiadamente, con herbología, con acupuntura, se quedaban en un estado latente, se adelantaron al concepto del moderno de la inmunología como se está, y se quedan en estados latentes, sin síntomas, en los diferentes vísceras. Esa gente sabía mucho, y eso es lo que está pasando. Te lo describieron en una forma de observación empírica. Y me impresiona eso, y eso es lo que pasa. Tenemos que aprender a mantener nuestro cuerpo en un estado apropiado para evitar que esa coraza se nos debilite y entren los patógenos. Esa es nuestra responsabilidad, ¿verdad?
saber cómo protegernos en tiempo de invierno, no salir a la calle con una t-shirt y una cosa y taparnos bien y ponernos un gorrito. O sin camisa. Pero doble camisa. Entonces en Puerto Rico tener una sombrillita siempre, porque aquí llueve todos los días. Con Bayamón especialmente, ¿no? En Bayamón. Bayamón llueve todos los días. Pero fíjense. Gracias a Dios, gracias a Dios. Hay algo. Y eso no tiene que ver nada con los partidos, no es que lo garanticen. No, absolutamente nada. Pero esas cosas son interesantes porque la historia nos enseña que la observación humana está describiendo el proceso natural. Entonces los antibióticos vienen a interrumpir el proceso de reacción del cuerpo para sacar el patógeno. A eso precisamente Entonces, era que iba. Te inhiben la fiebre. Y los chinos decían que había dos tipos de patógenos, uno virulento y uno tradicional. Exacto. Entonces el tradicional era el que ni el médico chino curaba, decían ellos. Ese no lo para nadie. Fue interesante. Fue interesante. Esos individuos tenían una capacidad. Ese tratamos, pero no Muy podemos. observadores. Y entonces, en realidad, hay casos en que la virulencia es tan grande que a lo mejor el antibiótico moderno puede modificar a ese patógeno que antes era letal. Entonces tenemos que saber cómo usar los antibióticos y en qué momento. Y recetarlos responsablemente. Amigos, regresamos con ustedes después de esta pausa.